Hola, hoy en Estatus, dentro de la serie de programas dedicados a reconocer a los grandes personajes de la comunicación en nuestro país, hablaremos del doctor Javier Espeino, con 52 años de docencia en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es y ha sido miembro de los consejos ciudadanos de radiodifusoras, televisoras y de muchos periódicos y revistas. Académico de número de la Academia Mexicana de Comunicación, ha escrito más de 2,000 artículos periodísticos y es autor y coautor de más de 220 libros. Veamos. Yo estudié la carrera de filosofía. Una vez que terminé un avance en la disciplina de la filosofía, estudié comunicación y entré a la Universidad Iberoamericana. Y entonces decidí profundizar más y hice una maestría en sociología también en la Universidad Iberoamericana. Yo me di cuenta que todavía sabía muy poco y entonces decidí hacer un doctorado en ciencia política aplicado a la comunicación y lo hice en la Universidad Nacional Autónoma de México. Afortunadamente tuve la posibilidad de entrar a una universidad extremadamente noble, joven, tolerante, abierta, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, y allí fui desarrollando un ámbito de investigación. Javier ha dedicado su vida académica al análisis crítico de los medios de comunicación y siempre desde una perspectiva evidentemente crítica, pero también ética, preocupado por la democracia, por la cultura, ¿no? Y el derecho de los ciudadanos a la información. Y sí, en efecto, lleva una trayectoria de investigación muy larga en este sentido. Y su línea periodística, su línea académica ha sido totalmente consecuente y consistente, ¿no? Ha sido siempre un gran defensor de la libertad de expresión y un gran defensor de sus causas, de las causas y de los principios que él defiende tanto como comunicador, como un experto en la materia, ¿no? Siempre sustentado en lo jurídico, siempre es un académico muy pegado a la parte legal y además, pues lo conocemos todos como un hombre apasionado por la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Mi vocación más que ser profesor es ser investigador. Me gusta la docencia, pero me cansa mucho también, porque pues, es difícil trabajar después de tantos años. Yo he dado clase más o menos como a 160 generaciones. Entonces ya me siento cansado en ese sentido, aunque sigo siendo profesor, pero lo que más me apasiona, no me gusta, me apasiona es la investigación, porque es constantemente estar quitando costras mentales para entender qué pasa en la realidad, y en este caso de la comunicación social. Entonces, por esa razón me he dedicado a tratar de entender lo que pasa con la comunicación en nuestro país. Uno de los momentos de mayor tensión social y política, que fue la Ley Televisa. Él tiene una compilación, un gran texto sobre lo que fue el proceso de aprobación, de discusión y los contenidos de la Ley Televisa, que en sí mismo es un compendio de conocimiento en materia de las ciencias de la comunicación. Yo creo que pues toda esta conjunción de cualidades, de habilidades, de compromiso y de bonomía personal hacen de él pues un gran personaje. Reconocido doctor en sociología por la UNAM, además de ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores, de haber obtenido ya en varias ocasiones el Premio Nacional de Periodismo y otros reconocimientos por sus investigaciones. Entonces, digamos que es un gran estudioso de la comunicación, un gran académico, pero que no se ha quedado en el cubículo, que ha buscado también incidir con dardos filosos y bien estructurados y puestos en el sitio, en los temas coyunturales de lo que está sucediendo en medios de comunicación y poder en México. Cuando a mí me dicen que voy a ser el presidente del Sistema Público de Revisión del Estado Mexicano, pues yo encantado de la vida y era un gran honor, pero cuando me dicen que tenía que atender a un consejo asesor, pues nos preparamos para ello. Cuando me dicen que en ese consejo asesor está Javier Espeino, ahí fue donde empecé a
realmente a darme cuenta de la importancia y del tamaño de lo que estaba yo haciendo. Pues porque yo ya sabía quién era Javier Steinmuy y le tenía, como te digo, un enorme respeto como maestro y como profesor. Pues lo primero que él hizo, como parte de su forma de ser y de su labor, pues era empezar a soltar mamporros al presidente, ¿no? Y así fue. Y entonces, pues yo traté de hacer la mejor defensa de mi actuación con él. Recuerdo que hizo algún libro sobre el satélite Morelos. Figúrate tú que yo hice la Torre de Tulancingo en un documental en los años 70 que se transmitía a través del satélite Morelos y que yo me acuerdo que él en los 90 ya hablaba del satélite Morelos con la autoridad de alguien que sabe lo que es la imagen a través de la televisión. Yo estaba estudiando el satélite Morelos, cómo estaba colocado, cómo había sido su proceso, cómo se había lanzado, cuáles eran las consecuencias que iba a tener para la sociedad mexicana. Y en 1985, en la Navidad, tenía que comprar los regalos para mis hijos, los regalos de Navidad. Y como mis hijos ya sabían que yo era el Santa Claus, fuimos a varias jugueterías, cogieron sus regalos. De regreso a tu casa, ya no hablaban. De repente volteé en el camino, me di cuenta que venían acostados en el asiento de atrás. Pero cuando llegaron a la casa, me dijeron, no queremos comer, no queremos saber nada, nos vamos a dormir, nos duele mucho la cabeza. El día siguiente recibí el periódico La Jornada, que es el que estaba leyendo, y en primera plana, a 8 columnas, la ciudad saturada de contaminación en los mayores grados. Entonces entendí que mis hijos no es que se hubieran cansado ni que tuvieran dolor de cabeza, sino habían quedado envenenados. Entonces, yo estaba estudiando el satélite Morelos a 36,000 kilómetros de altura sobre el espacio extraterrestre y dije, esto no puede ser. Yo estoy en la estratosfera cuando en la realidad está pasando eso. Entonces dije, tengo que cambiar de forma de analizar y de pensar. Y entonces terminé rápido mi trabajo que estaba haciendo sobre el satélite. Y entonces dije, tengo que estudiar lo que está pasando en la Tierra. Pues en este momento continuamos en Status, en este homenaje al doctor Javier Steinmuy Madrid, con quienes han podido dialogar con su obra a partir de múltiples testimonios. Y entonces empecé a trabajar con otras temáticas que han sido pues, los problemas que cotidianamente se presentan, los monopolios, el problema de la destrucción de recursos naturales vinculados con la comunicación, el problema de las migraciones con la comunicación, el problema de la violencia con la comunicación, el problema de la inseguridad con la comunicación, y entonces eso me fue dando otra pista que es inagotable, porque todos los días hay una motivación constante de qué es lo que tenemos que explicar a la sociedad para que la sociedad entienda cómo sobrevivir, pero vía la comunicación. Javier Steinmuy fue alumno mío cuando yo era prácticamente un profesor debutante, digamos, en comunicación. Desde aquellos lejanos años hasta la fecha, de sus estudios de sociología de la comunicación y del poder y cómo se mueve el poder en torno a la comunicación. En eso fue un pionero, si no el pionero en México y en muchos otros países. Es decir, era un hombre siempre atento, siempre alerta y siempre también con disposición a la rectificación. Eso habla de un real intelectual en el mejor de los sentidos y de una persona que ahí queda, a la que siempre habrá que volver a sus escritos, cualquiera que quiera hacer un estudio de los medios en este país. Y sin duda Javier se constituye a lo largo de los años en una figura referencial para comprender la historia de la comunicación en nuestro país. Javier no se estancó en la mera crítica hacia la situación de los medios en México y su comparativo internacional inclusive, sino que apuntaló una y otra vez cuáles serían los caminos que deberían de seguirse, no solo para el control de los medios privados
en su abuso histórico como difusores de contenidos nocivos para la sociedad mexicana, por lo menos no adecuados, sino lo que ha luchado incansablemente es porque se comprendiera la necesidad de que México contara con un sistema público de comunicación suficientemente sólido, no para hacerle la competencia a los privados, sino para que la gente tuviera una visión más amplia y de conjunto de la realidad nacional. Pues quienes sabemos de su trabajo sabemos que es alguien que ha analizado muy bien el tema de la concentración, los monopolios, la comunicación, que ha sido crítico ante el tema de la vida democrática, el reordenamiento de las instituciones, cuál debe ser el contrapeso que deben de jugar los ciudadanos, y particularmente yo creo que él no solamente lo habla desde alguien que tiene que ser crítico del rol del emisor, alguien que cuestiona el tema de los mensajes, la estructuración de los mensajes, sino también desde el enfoque de las audiencias. Y ha sido tan crítico del tema también de las audiencias que ha sido pionero en el tema de buscar pelear por los derechos de los receptores. Javier Steinú siempre es humanista, siempre está pensando en la parte humana de la comunicación. Y al pensar en la parte humana de la comunicación, siempre analiza que las reglas, las autoridades, los propios medios de comunicación no arrollen a los seres humanos, no pasen por encima de los derechos fundamentales de los seres humanos. Cuando él empieza a trabajar, el epicentro estaba en los medios masivos de comunicación, fundamentalmente la radio, la televisión, el cine, también la prensa, pero estos tres como los grandes desafíos. Siempre preocupado por esa relación entre medios y sociedad, y yo diría en la tríada con el Estado, por supuesto siempre pensando... Yo subrayaría evidentemente en términos de los procesos de democratización que lo llevó a discutir, alimentar y también dialogar con los actores políticos, con los tomadores de decisión a la hora de diseñar políticas públicas de comunicación tendientes tanto a la regulación del espacio mediático como también en términos de pensar cuál era la incidencia de los medios en relación con el Estado. Javier se comprometió social y políticamente con un activismo a favor de los derechos comunicativos. Y para mí, pues, cuando yo lo conocí, realmente fue un momento muy importante. Debo decir que fue desde el principio uno de mis referentes en las diversas batallas que en el Congreso dimos en torno del derecho a la información y de las leyes y las primeras iniciativas que apuntaron a reglamentar el derecho a la información, y luego la modificación y modernización de las leyes de radio y televisión, de cinematografía. Una de las grandes aportaciones de Javier es a la democracia. Y yo creo que esto, democracia, comunicación, libertad de expresión, como tú sabes y todos sabemos, pues están hermanadas. En la década de los 80 o 60 era muy sencillo porque era un sistema monopólico, cerrado, controlado, vertical, donde se estudiaban dos empresas nada más, Televisa y quizás Televisión Azteca. Que los problemas que tenemos no tienen más que dos causas. Uno, los que produce la naturaleza, incendios, granizadas, tempestades, etcétera, pero que corresponde a un ciclo de la naturaleza. Y los otros los producimos los seres humanos, y los producimos a partir de nuestros comportamientos, y nuestros comportamientos vienen de nuestra conciencia, y de nuestra conciencia viene de la información. La información viene de los medios de comunicación. Entonces hay una relación directa entre problemas que se producen con el mundo de la información y los que son los problemas naturales, y por eso es muy importante cambiar la estructura de conciencia a partir de la investigación y la divulgación de los conocimientos para intentar, pues, tener un camino de mayor sobrevivencia posible. Él piensa siempre en los resultados, invariablemente siempre en su cabeza está esto que va a aportar a la comunicación, pero sobre todo en qué va a beneficiar a los ciudadanos, de qué manera nuestro trabajo va a tener este impacto en el público.
Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando con @StatusTV en Facebook, en X y en Instagram. Y recuerda que si escaneas este código QR, puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos. Una vez participando en una reunión de académicos en la Universidad de Austin, en Texas, me llamó mucho la atención un investigador alemán que en la presentación de los proyectos de trabajo, cuando cada uno habló de lo que estaba haciendo, él dijo: yo estoy estudiando las ventanas. Y yo dije, no entendí, debe ser un problema de la traducción del inglés. Y yo le pregunté, ¿cómo que el problema es las ventanas? Sí, yo estoy estudiando el tamaño de las ventanas que existen en cada casa. ¿El tamaño de las ventanas? Sí. ¿Y por qué? Pues porque es algo curioso. Entonces, es un ejemplo de cómo tanta autonomía puede llevar a esos caprichos si no existen directrices muy claras de vincular la academia y la universidad con lo que son los problemas de desarrollo de un país, los prioritarios. Y ahí creo que hay un extravío muy grande casi en todas las universidades privadas y públicas. La actividad dentro de los centros educativos siempre fue su mayor foco de inquietud y de actividad, en donde pues él ha tenido un éxito enorme, no solo como alumno, porque pues, todos le decimos el doctor Stein, ¿no? Pero para llegar ahí, primero fue licenciado, después fue maestro, después fue doctor. Entonces pues se la ha pasado aprendiendo y divulgando ese aprendizaje. Sentirse libre pues es estupendo, pero al mismo tiempo es muy peligroso porque te puede volver una persona muy caprichosa y muy fuera de la realidad, ¿sí? Y el país y la sociedad no está para estar fuera de la realidad. Entonces tenemos que regresar, porque además si estamos en universidades públicas es porque la sociedad nos paga nuestro salario para reflexionar sobre lo público, no sobre cuestiones estrambóticas o quisquillosas o caprichosas. Y entonces eso es lo que muy poco se entiende en nuestras universidades. Yo tengo que elogiar su dimensión humana, es una extraordinaria persona. Debo de reconocer y agradecer sus aportaciones académicas y debo de destacar muchísimo algo que en nuestro medio es de una rareza y de una escasez que asusta: su extraordinaria coherencia técnica y su sencillez, porque ha sido coherente con lo que cree, con lo que piensa, con lo que sueña y con lo que anhela. También una de las grandes virtudes que tiene Javier es poner en alto la figura del comunicador como alguien que incomoda a los sistemas, que alguien que no está para, de alguna manera, rendirles pleitesía, sino para siempre estar cuestionando con una manera crítica pero responsable, ¿no? Informada, aguda, ¿no? Sobre cualquier fenómeno que atienda a los sistemas mediáticos mexicanos. Se ha renovado constantemente, que se ha mantenido vivo, porque si no tienes ilusión de encontrar ya cosas, pues aburre mucho dar una clase. En la medida en la cual todavía das la clase, es porque sabes que tienes cosas que decir, que están pasando cosas que pueden modificar el campo de la comunicación. Él ha hecho como estas autocríticas, y quisiera cerrar con eso, respecto de cómo la academia muchas veces miramos más a lo macro, estamos preocupados por hoy lo que nos pasa con la inteligencia artificial, pero lo pensamos desde el lugar de la dominación, de cómo las empresas, las plataformas, digamos, están extrayendo datos de nuestros usos, de nuestra huella digital. Sí, bueno, podemos ir por ahí, pero nos despreocupamos o no nos acercamos a lo que le pasa a la gente en la vida cotidiana. De que nada más va a sobrevivir el que esté capacitado en lo que son las exigencias del funcionamiento de la inteligencia artificial,
que cambia a una velocidad tremenda. El ChatGPT de hace 3 años es muy distinto al ChatGPT de hoy. Y lo mismo el Gemini de hace 1 año y medio que surgió, al Gemini de hoy. Entonces, implica una constante, imparable adaptación, capacitación y reaprendizaje. Lo que hemos aprendido no sabemos si va a servir o no. Lo único que sabemos es que tenemos que adquirir las nuevas habilidades para sobrevivir. Y es increíble efectivamente esta gran capacidad de Javier Steinú para adaptarse a estas nuevas herramientas del conocimiento que ofrece la inteligencia artificial. Y eso es admirable. Hay lo que se llama muchas alucinaciones, o sea, mentiras que dicen, no mentiras, imprecisiones, o también inventos que hace la propia inteligencia, que hay que tener todo un método para estarla controlando, porque si no te puede meter en problemas de muchas equivocaciones y se hace el ridículo. Uno de los investigadores más importantes que tiene México en materia del estudio de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías digitales. Pero además quiero decirte que él, al mismo tiempo que tiene un gran sustento en el conocimiento científico, podríamos llamarlo así, de la materia, paralelamente con ello estudia esto a partir de lo que estos nuevos instrumentos de la comunicación le sirven a la democracia. Claro, como gran investigador que es, pues evidentemente no se puede quedar afuera, y sobre todo cuando tú tienes un contacto permanente con los alumnos, estás obligado a estar actualizándote, y eso también es muy importante y es producto de su trayectoria académica, ¿no? Ahí está el gran acervo para muchos estudiantes de ciencias de la comunicación, para muchos profesores también investigadores, porque aunque tiene una producción enorme, algo que uno debe reconocerle es que en esa capacidad de producción masiva, vamos a decirlo, nunca ha perdido el rigor. Estamos en Estatus reconociendo al doctor Javier Steinú. Lamento mucho que no exista una cultura de la academia en nuestro país, en el sentido de discutir los trabajos que hacen otras personas, y eso ha retrasado mucho el avance de la investigación. Tenemos muchísimos recursos y creo que están mal desaprovechados, y lo que me parecería más importante es que es urgentísimo que como políticas de Estado se busque cómo ligar lo que se investiga en las universidades con lo que son las prioridades del desarrollo nacional, y se reduzca cada vez más lo que es el margen del capricho o del egocentrismo, de yo escojo estudiar las ventanas porque me parece curioso y interesante, cuando el país está en una fase de colapso o de urgencias o de necesidades fundamentales. Javier se caracteriza por una convicción de compromiso social, yo diría. Javier siempre ha sido un hombre comprometido con la sociedad que le rodea, que se cuestiona los problemas de la inequidad social que vivimos en México. Sin información correcta, verídica, no se puede ser un buen ciudadano ni dejarse influir por la manipulación informativa del poder. Entonces, el doctor Javier Steinú lo que explica, y ha explicado una y otra vez, es justamente eso, que el poder de los medios de comunicación sea un poder, no que sea limitado, no, sino sea un poder que tenga bases sólidas para establecer diálogos con la población. Para nosotros es algo
muy trascendente el que le reconozcan al doctor Javier Steinhut, porque además es nuestro colaborador. Javier Steinhut es un gran prolífico, es un hombre al que no solamente a través de la pluma, sino a través de la palabra le salen las ideas con una enorme facilidad y con una enorme frescura. El que celebremos que Javier esté llegando a tantos años de trabajo es un reconocimiento a una enciclopedia viviente. Me falta decir que no solamente tiene un gran reconocimiento nacional, sino que me consta, porque lo he visto en diversos países del ámbito hispanoamericano, la valoración tan notable que tiene su trabajo de investigación y académico. Así que celebro mucho la existencia de un personaje tan extraordinario, tan coherente y de tal grandeza y sencillez como mi amigo Javier Steinhut Madrid. Yo no sé cómo ha hecho Javier Steinhut Madrid para que le dé tiempo de tantas cosas. Tantas cosas me refiero a que, pues mira, su currículum no cabe en la mano. Ha hecho una cantidad de cosas importantes, trascendentes, interesantes, siempre en el ámbito de la comunicación. Rehumanizar la publicidad como una actividad digna y también de ponerle en algunos momentos los puntos sobre las is cuando la publicidad se sale de lo ético, de lo civilizatorio o de los derechos humanos, para también ponerle ciertos límites, que es importante, que finalmente la publicidad es la que construye la cultura. En última instancia, en sentido amplio, entendiendo la cultura como los valores, la visión, los deseos, los imaginarios que va teniendo una sociedad. Y felicitar a Javier, de verdad, enviarle nuestro reconocimiento, nuestra admiración, ¿no? Hacerle ver que si algo hemos querido impulsar, incluso desde aquí, desde la Universidad de Anáhuac, que no es su casa físicamente, pero sí intelectual, le hemos querido siempre reconocer su trabajo, su trayectoria, y que ojalá muchas generaciones se sigan formando de la mano de Javier y aprovechen. Hoy que sigue con nosotros, creo que tenemos todavía que exprimir mucho más sus conocimientos. Que le tengo un gran cariño, no solamente admiración intelectual, sino con un gran cariño. Y a mí me encantó redescubrir esa mirada, ¿verdad?, siempre luminosa de Javier, siempre atento, ¿no? Siempre ha estado preocupado por la salud, por el medio ambiente, por diferentes fenómenos que tienen que ver, insisto, con la vida de la gente y no solamente con una preocupación abstracta, académica, encerrada en un mundo endogámico, ¿no? Y eso me parece que es una virtud totalmente aplaudible, ¿no? Envidiable e imitable, evidentemente. Pues para mí realmente es un motivo de enorme satisfacción saber que se le está haciendo un reconocimiento debido a una trayectoria inmensa, a un trabajo monumental en el tema de las ciencias de la comunicación y a una calidad humana excepcional, porque a mí me gustaría destacar eso. Ha sido un grande sin alardes, un grande sin andar reclamando luces, sin poses, un hombre auténtico y un amigo muy solidario y siempre muy leal. No tengo tope, no tengo fecha, mientras tenga salud y tenga vida, y en la universidad existe espacio, yo pienso continuar. Muchas felicidades a Javier por esta impresionante trayectoria académica y de participación en todas las áreas de la comunicación en nuestro país. El doctor Javier Steinhut es parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.